Evaluación de fondos sobre el plan de negocios. Lo primero que debes determinar a la hora de levantar fondos es la inversión requerida. Estas se establecen los pronósticos financieros en función de lo que esperas vender y se deben contemplar la cantidad de activos fijos, activos circulantes y activos diferidos, que se requieren para que se genere ese nivel de ventas. La inversión pudiese llegar a cambiar en función de los escenarios, aunque no siempre es así. Un escenario óptimo debe requerir mayor inversión que un escenario conservador o esperado. Tipos de fuentes. Capital. Se refiere a la cantidad de recursos que el dueño o copropietarios aportan a la empresa. Esto determina el porcentaje de la propiedad que tendrán. Deuda. Es un compromiso de pago con las personas o instituciones que financian recursos económicos. Las fuentes también se clasifican de acuerdo a su ubicación. Nacionales son las que se generan en este país. En la mayoría de los casos, los dueños radican en México. Internacionales. Tanto la empresa como los dueños generalmente se encuentran fuera del país. Estas fuentes implican gastos adicionales, en términos de comisiones por búsqueda de financiamiento, viajes, viáticos, inspecciones que la empresa extranjera hace al país, etc. Incluso se pueden catalogar en fuentes bancarias o no bancarias. Bancarias. Los financiamientos se obtienen y asignan a través de un sistema bancario. No bancarios. Son fondos pertenecientes a otras personas o grupos que buscan colocar su dinero para obtener rentabilidad. Por ejemplo, los inversionistas. Costos reales de los fondos. Pasivos. Es común pensar que el costo de un pasivo es la tasa de interés. Sin embargo, puede tener elementos o componentes adicionales, por ejemplo, gastos legales, gastos de cierres y comisiones. Todo lo anterior contribuye al costo de oportunidades del pasivo. Otras fuentes de fondo. Costo del capital. Su costo está representado principalmente por el costo de oportunidad de los accionistas, el rendimiento que ellos están esperando o el prometido. También podría conllevar un costo de levantamiento, lo que implicaría gastos legales, nuevas búsquedas de financiamiento, viajes para firmar documentos, sobre todo si la fuente está en otro país. Autofinanciamiento. Tú puedes financiar una parte de los activos vía los proveedores. Algunos de ellos no piden una tasa de interés, aunque otros sí, dependiendo del número de vías de crédito que te dan. Esto se considera un pasivo. Pasivos laborales. No es tan fácil lograrlos, pero también representan una fuente de financiamiento. Entidades bancarias. El Estado. Existen algunos programas que apoyan empresas o emprendedores, por ejemplo en México, a través del Fondo PYME. Bonos a acciones. Estos representan una deuda. Acciones. Son una inversión de capital. Utilidades. Si la empresa ya existe, se puede financiar con las utilidades que vaya generando. Requisitos para levantar fondo, deuda o capital. En la mayoría de los casos, las instituciones te pedirán el plan de negocios que contenga la información de la empresa, estrategia, objetivos y modelo de negocios. Uno de los puntos que ellos evalúan con especial cuidado para determinar si se aplica financiamiento o no son los pronósticos financieros. También incluye la oferta que le harás a los potenciales inversionistas, es decir, la estructura accionaria, derechos corporativos y los rendimientos que vas a prometer. Este punto es fundamental. No es posible levantar capital de manera organizada sin una estructura accionaria. En el caso del capital, posiblemente tendrás que manejar contratos legales y certificados de acciones. Si estás interesado en levantar fondos, debes estructurar la forma de aportación del capital y asociarla con los diferentes tipos de acciones. En todos los casos, es muy importante que tu propuesta esté bien estructurada, que vayas preparado y domines toda la información para explicarla de forma clara y sencilla. No te olvides de hablar sobre las responsabilidades y los riesgos que puede conllevar esa inversión o inyección de capital. Te recomendamos que hagas una presentación en PowerPoint donde incluyas toda esta información. Requisitos para levantar financiamiento a través de la deuda, nacionales. Información general de la empresa y de los dueños. Los estados financieros, en algunos casos, hasta de los 3 últimos años y que estén auditados. Reporte del buró de crédito de los dueños y de la empresa. Pronósticos financieros.
Valuación financiera en donde se expresa el valor presente neto, BPN, la tasa interna de retorno, TIR, y el periodo de recuperación. La idea es que la institución que te hará el préstamo comprenda el giro de la empresa y conozca el riesgo que implicaría si accediera a darte ese dinero. Requisitos para levantar deuda. Fuentes internacionales. La mayoría de las fuentes internacionales solicitan información histórica como pronósticos financieros. Algunas se están volviendo un poco más flexibles y no es necesario que tengas 3 años de operación ni que los estados financieros estén auditados. Pero sí te piden garantías en una relación 2:1, 3:1, incluso 4:1, especialmente en préstamos prendarios. Analiza muy bien estas opciones y elige la que mejor se adapte a tus necesidades y toma en cuenta los costos. Esta multiplicidad de fuentes origina la necesidad de calcular el costo ponderado del capital. Costo ponderado del capital. En finanzas, es una herramienta valiosa que permite calcular el costo promedio de las diferentes fuentes de financiamiento. Se obtiene con la base media ponderada de todos los componentes de la estructura financiera de la empresa. Para calcular el costo promedio del capital se utiliza la fórmula del WACC, por sus siglas en inglés. WACC igual a KDT por D entre D más P, más KE por P entre D más P, donde WACC es costo ponderado del capital, KDT es costo de la deuda después de restarle el beneficio o ahorro en impuestos, D es el valor de la deuda, P es el valor del capital, KE es el costo del capital. Suena un poco complejo, pero en realidad es muy sencillo. Pon atención al siguiente ejemplo. Imagina que la compañía XYZ tiene 200 millones en activos. 50% fueron comprados con aportaciones de capital y el otro 50% con deuda. El pasivo tiene un costo anual de 16% después de deducir la carga impositiva. El capital tiene un costo anual del 20%. Tú necesitas saber cuál es el costo promedio ponderado del capital. Entonces la fórmula se aplicaría de la siguiente manera. 0.16 por 0.50 más 0.20 por 0.50. 0.16 por 0.50 igual a 0.08 más 0.20 por 0.50 igual a 0.10. Hacemos la suma. 0.08 más 0.10 igual a 0.18. El costo ponderado del capital de esta empresa es de 18%. Con base en esta información te recomendamos considerar el plazo de la fuente para efectos de hacer una buena aplicación en función de lo que requiera tu empresa. Por ejemplo, fuentes de corto plazo. Financian los activos circulantes como inventarios, efectivo en caja o banco, cuentas por cobrar, máximo a pagar en un año. Ejemplo, créditos bancarios, otros pasivos, etc. Fuentes de largo plazo. Financian activos fijos y activos diferidos. En el caso del capital, hablamos de una fuente a largo plazo. Ejemplos: acciones, bonos, préstamos a largo plazo que sean mayores a 5 años, es lo más común. Estas financian activos fijos como edificios, maquinaria, terrenos, equipo de transporte, etc. Y activos diferidos como patentes, licencias, gastos preoperativos, etc. Entonces, cuando desees levantar fondos es importante definir el uso y la cantidad de recursos que vas a requerir y sobre todo el tipo de activo. Esto determinará la fuente en términos no solo de costos, sino de rendimiento o de pago o repago en caso de deuda. Cuando utilices diferentes fuentes de fondo, es fundamental que calcules el costo ponderado del capital para tener un marco de referencia real sobre el costo de cada peso que solicites. Lo importante es identificar riesgos y responsabilidades en estas relaciones para que tomes la mejor decisión.